Hola a todos. Bueno, espero que se encuentren bien, al igual que todas sus familias. Vamos a hacer un repaso de todo el material teórico que les fui dando en estas semanas, ¿sí? Y vamos a relacionarlo con la tabla periódica, así empezamos a ver lo que son las uniones químicas, ¿sí? Bueno, por lo que estuvimos viendo, la partícula más pequeña de materia que se encuentra libre en la naturaleza es el átomo, ¿sí? Ese átomo está constituido por un núcleo y niveles de energía, que a su vez contienen las partículas subatómicas, que como todos conocemos o hemos nombrado hasta ahora, son los protones, neutrones y electrones. Los protones son aquellas partículas con carga eléctrica positiva. Los electrones son aquellas partículas que poseen una carga eléctrica negativa. Y los neutrones son aquellas partículas justamente que no tienen carga alguna, ¿sí? ¿Cómo están distribuidos? Justamente en el núcleo, como les puse acá, se encuentran las partículas con carga positiva y los neutrones. Mientras que los niveles de energía se encuentran justamente moviéndose las partículas con carga eléctrica negativa, o sea, el electrón. Bien. ¿Qué pasa con esta distribución? ¿Sí? Tenemos un núcleo y alrededor de ese núcleo se dibujan imaginariamente, ¿sí?, estas órbitas a las que denominamos niveles de energía, ¿sí? A medida que se van alejando del núcleo, esos niveles de energía forman o dibujan una órbita superior, o sea, más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener lugar para albergar a más cantidad de electrones. Es decir, que va a haber más cantidad de electrones a medida que va aumentando ese nivel de energía, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se llama niveles de energía y no orbitales? Como generalmente se nombran, ¿no?, en la cotidianeidad. Justamente se llaman niveles de energía porque a medida que aumenta en tamaño esa órbita que dibuja el electrón moviéndose, o los electrones moviéndose alrededor del núcleo, lo hacen con mayor intensidad, ¿sí? Cuanto más espacio tengan, con más rapidez se van a mover. ¿Qué quiero decir con esto? Que un electrón, si yo comparo su velocidad de movimiento con la de un electrón de la órbita número 6 o 7, justamente el de la órbita 6 o 7, va justamente a moverse con más rapidez o con mayor velocidad, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué cantidad de electrones yo puedo encontrar en esos niveles de energía? Bueno, eso está estipulado justamente por la famosa regla de Pauling, que si ustedes se dan vuelta a la tabla periódica van a encontrar un diagrama que dice Pauling y ahí está establecida la regla por la cual se saca el número total de electrones que puede haber por nivel de energía. Entonces así queda estipulado que en el nivel número 1 voy a encontrar 2 electrones, en el nivel número 2 voy a encontrar 8 electrones, en el nivel 3 voy a encontrar 18 electrones y en el nivel 4, 5, 6 y 7 un máximo de 32 electrones. ¿Qué quiero decir con este número de electrones que está estipulado para cada nivel de energía? Lo que me está diciendo es el máximo de electrones que pueden llegar a caber en movimiento en esos niveles, ¿sí? Menos de esa cantidad puede haber cualquiera, pero no puede haber más, ¿sí? Por ejemplo, si en el nivel 2 yo tengo como máximo estipulado que puede haber 8 electrones, entonces 7 voy a poder tener, 1 voy a poder tener, pero no voy a poder tener nunca 9, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esta cantidad de máxima de electrones que puede haber por nivel, ¿sí? Para que entiendan un poco cómo se relaciona todo esto que les estoy diciendo con la tabla periódica, ¿sí? Si ustedes miran un poquito la tabla periódica, se van a dar cuenta justamente que están todos los elementos de todos los átomos que se encuentran
en la naturaleza, ¿sí? Y que principalmente en cada uno de esos símbolos o de esos cuadraditos que están formando esa tabla, encontramos lo que se llama el símbolo del elemento, el nombre del elemento, un número que está por debajo del nombre, que generalmente es un número no entero, sino decimal, y en el margen superior izquierdo encontramos otro numerito, ¿sí? Por ahora estos son los únicos datos que nos interesan conocer. El resto ya los vamos a tener tiempo durante todo el año para poder usarlos y conocerlos, ¿sí? Entonces, me quedo solamente con esto, con el símbolo, con el nombre, con el número decimal que se encuentra inmediatamente debajo del nombre y con el número que se encuentra en el margen superior izquierdo. ¿Qué nos indican estos dos números? Que justamente son los principales, ¿sí? El número que está en el margen superior izquierdo es el número atómico, que se simboliza obviamente con la letra Z. ¿Y qué nos está indicando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Sí? Indirectamente. Nos está dando a conocer el número de partículas con carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Es decir, que si yo acá tengo el litio, que tiene un número atómico de 3, ¿qué me quiere decir? Que ese átomo de litio tiene 3 protones y 3 electrones, ¿sí? Entonces, número atómico indirectamente me dice carga positiva, carga negativa, es decir, número de protones y electrones. ¿Qué pasa con el número que tenemos inmediatamente escrito o graficado después del nombre, ¿sí? Ese es el número másico. ¿Qué nos indica el número másico? Justamente la masa que tiene ese átomo, ¿sí? Para hacerlo más fácil, lo que vamos a hacer nosotros es a ese número lo vamos a redondear, lo vamos a usar como entero. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta la regla matemática, ¿sí? Si el decimal inmediato a la coma es igual o mayor que 5, el número entero se redondea hacia arriba. Si ese decimal, ese primer número decimal después de la coma es menor o igual a 4, ¿sí? Lo que voy a hacer es a ese entero lo voy a dejar como está. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el número, como en este caso es 6,9, como el 9 es mayor que 5, entonces el número entero me va a quedar simbolizado en 7. En cambio, si esto hubiese sido 6,3, ¿sí? Entonces ese número me va a quedar simbolizado únicamente como 6, ¿sí? ¿Para qué les hago esta aclaración? Porque a partir del número másico, ¿sí? Si el número atómico nos está indicando las partículas positivas y negativas, entonces, ¿qué hacemos con el número másico? Y el número másico me estaría tratando de indicar justamente el número de partículas que no poseen carga, o sea, los neutrones. ¿Cómo se hace eso? Justamente el número de neutrones se saca o se puede deducir haciendo el número másico menos el número atómico. Es decir, 7 para el caso del átomo de litio menos 3. Es decir, que el número de neutrones es igual a 4. ¿Sí? Así se estaría sacando, o mejor dicho, esta tabla periódica nos estaría indicando el número de electrones, protones y neutrones, indirectamente. ¿A través de quién? De su número másico y de su número atómico, ¿sí? Ahora bien, hay dos significados primordiales en esta tabla, ¿sí? Uno es el denominado grupo, ¿sí? Que ese grupo se lee de izquierda a derecha en la tabla periódica. Y el otro dato muy importante que me está dando la tabla periódica es el período, que se lee de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces,
dos datos principales, grupo, periodo. ¿Qué pasa acá? La tabla periódica, ¿sí? Está llena de colores, divino. Pero a mí lo que me interesa principalmente y por ahora es justamente esta línea roja que tiene flecha en un extremo y flecha en el otro, como bien dice, y es la que me separa en la tabla periódica a los metales de los no metales, ¿sí? De la línea roja, esa que está dibujada ahí en la tabla periódica, hacia la izquierda se encuentran todos los metales, mientras que de la línea roja hacia la derecha se encuentran los denominados no metales, ¿sí? Acá abajo, estos que tenemos acá, son elementos que la mayoría de ellos son radiactivos. Pero bueno, por el momento no les vamos a prestar atención, ¿sí? Entonces, metales, no metales. Y por último, tenemos una columna acá, que generalmente está en un color durazno, ¿sí? Que están como separadas o desplazadas de lo que es el resto de la tabla, que son los denominados gases nobles, raros o inertes, ¿sí? Bien, entonces, para que vean un poquito todo esto, ¿sí? Tabla periódica. Ordena a los elementos según su periodo y según su grupo, ¿sí? Que era lo primero que les había dicho. Esos elementos o esos átomos se pueden clasificar en metales, de la línea roja hacia la izquierda, recuerden, en no metales, de la línea roja hacia la derecha, y en gases nobles, inertes o raros. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Qué nos está indicando indirectamente el periodo y el grupo? El periodo nos está indicando el nivel de energía que ese elemento tiene con electrones, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo agarro, volvemos al átomo de litio, que es el que estábamos usando. El átomo de litio pertenece al grupo 1A y al periodo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de energía que tiene con electrones el litio justamente son dos. El número 1 y el número 2. ¿Sí? Como acá lo ven. Ahora, ¿cuántos electrones tienen cada nivel de energía? Y si habíamos dicho que el número másico, el número atómico, me estaba dando indirectamente el número de electrones, o sea, si ese número atómico era de 3, tengo 3 electrones. ¿Cómo los voy a ubicar? Teniendo en cuenta la regla de Pauling, sé que el máximo de electrones que puedo poner en el nivel 1 es de 2. Entonces colocamos 2 electrones. Me quedaría uno más por colocar para llegar a los 3. Entonces, ¿en qué nivel lo voy a colocar? Y en el nivel número 2. Ahí están. Acá está, como quien dice, representado, ¿sí?, el átomo de litio, ¿sí?, con el nivel 1 y 2 con electrones. Por eso el periodo para el átomo de litio es 2, ¿sí? O sea, que volviendo a lo que estábamos diciendo, el periodo me indica la cantidad de niveles de energía que tiene ese átomo con electrones. ¿Qué nos indicará el grupo? Bien, el grupo, fíjense en que para el átomo de litio habíamos dicho que era 1A, o sea, 1. Recuerden el número, 1. Fíjense, en el último nivel de energía, o sea, en el 2, ¿cuántos electrones hay para el átomo de litio? 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el periodo me está indicando justamente los niveles de energía que tiene con electrones ese átomo. ¿Qué me indica el grupo? El grupo me indica el número de electrones que hay en ese último nivel de energía, ¿sí? Entonces, de esta manera es que los elementos se pueden ordenar prácticamente en la tabla periódica, ¿sí? Hasta acá vamos. Recuerden eso. Bien, volviendo a esto un poquito, a la tabla periódica, tengamos en cuenta que les habíamos dejado, o les había dicho por ahí,
que estos gases inertes o raros están como separados de la tabla. ¿Por qué están separados? Porque estos gases encontraron, o tienen, mejor dicho, su equilibrio químico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto del equilibrio químico? Que ese último nivel de energía quede justamente con la cantidad de electrones que me está indicando Pauling que tienen que tener como máximo, ¿sí? Por eso es que los no metales y los metales, ¿sí?, quieren justamente encontrar ese equilibrio químico, o sea, encontrar justamente que ese último nivel de energía que tiene electrones quede con la cantidad estipulada por Pauling, ¿sí? Y si no puede ser así, bueno, entonces se los tendrán que sacar de encima. ¿Para qué? Para que ese nivel quede sin electrones y quede completo el nivel anterior, ¿sí? Por eso es que justamente los no metales, como tienen su último nivel de energía con bastante cantidad de electrones, ¿sí?, tienden justamente a ganar electrones en una unión química. ¿Justamente para qué? Para completar ese equilibrio, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la regla del octeto, es decir, que quedan con ese último nivel de energía con 8 electrones, ¿sí? ¿Qué pasa con los metales? Los no metales, como vieron ustedes acá en el átomo de litio, se los voy a mostrar, la mayoría de los metales quedan con poca cantidad de electrones en su último nivel de energía. Entonces, ¿qué tienden a hacer? Tienden a perderlo, ¿sí? Es decir, que tienden a que ese electrón se vaya de ese átomo. ¿Para qué? Para que justamente pueda quedar con el nivel anterior, o sea, con el nivel 1, con la cantidad estipulada por Pauling, o sea, el nivel 1 con 2 electrones, ¿sí? Y así sucesivamente. Si tiene un nivel 3 con un electrón, ¿qué va a hacer? Va a sacarse de encima ese electrón del nivel 3 para que el nivel 2 quede con la cantidad estipulada por Pauling, o sea, en este caso, 8. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se realizan las uniones químicas? Importante, en conclusión. Porque todos quieren llegar a tener un equilibrio químico. ¿Qué equilibrio químico? El que tienen los gases nobles, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Y bueno, los no metales lo hacen ganando electrones para completar su octeto, es decir, llegar a 8, y los metales lo hacen perdiendo electrones. ¿Para qué? Para que ese nivel último de energía quede sin electrones y puedan estar en equilibrio con el nivel anterior, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo que es uniones. Vamos a ordenar un poco acá. Vamos a empezar con lo que es la unión química, ¿sí? La unión química puede ser iónica o covalente, ¿sí? Esa unión, o la primera que vamos a ver, va a ser la unión iónica. La unión iónica, ¿sí?, de acuerdo a cómo se pueden ir enlazando todos estos átomos para encontrar su equilibrio químico, da 3 tipos de compuestos, ¿sí? Los que llamamos óxidos básicos, los que llamamos sales binarias y los que llamamos hidruros metálicos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, tengamos en cuenta que toda unión iónica va a estar representada por un metal y un no metal, ¿sí? Toda unión iónica es justamente la unión que se establece entre un metal y un no metal. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? ¿Por qué se dan estos 3 tipos de uniones o estos 3 tipos de compuestos dentro de la unión iónica? Justamente porque en el óxido básico lo que voy a estar uniendo es cualquier metal, pero solamente con el oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, el oxígeno pertenece al grupo de los no metales. Si ese no metal es exclusivamente el oxígeno, entonces el compuesto está bien, iónico que estoy formando es un óxido básico, ¿sí?
Ahora bien, ¿qué pasa si ese no metal, ¿sí?, es cualquiera de los otros, menos el oxígeno? O sea, el nitrógeno, el selenio, el astato, el yodo, el bromo, ¿sí?, cualquiera de esos. También va a formar una unión iónica, pero el compuesto que voy a formar se lo denomina sal binaria, ¿sí? Como les puse acá, metal más un no metal, pero exceptuando al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno forma exclusivamente lo que son los óxidos básicos. Y por último tenemos a los hidruros metálicos, ¿sí? Los hidruros metálicos son aquellos compuestos que están formados por metal y, o mejor dicho, hidrógeno, ¿sí? ¿Qué pasa acá con el hidrógeno? Si ustedes se van a fijar en la tabla periódica, me van a decir, no, pero el hidrógeno es un metal, profesora, usted está reconfundida. No, no es un metal. ¿Por qué? Si ustedes prestan atención, el hidrógeno está ubicado en el grupo 1, periodo 1, ¿sí? Pero fíjense en que no tiene el mismo color que el resto de los elementos que están en ese grupo, ¿sí? Sino que está en color gris y está como separado del resto de los del grupo 1. ¿A qué se debe esto? A que el hidrógeno tiene la particularidad, ¿sí?, de encontrar su equilibrio químico con 2 electrones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Porque está como sobresalido y no lo puedo enlazar a todo lo que es justamente los metales. Porque ese hidrógeno actúa como metal o como un no metal. O sea, es bipolar o bifásico, como quieran decirle ustedes, ¿sí? Es de acuerdo a con quién se una y será como se comporta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si está con un metal, entonces él va a actuar como el contrario, como un no metal. Y si está con un no metal, ¿cómo va a actuar él? Como un metal, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es justamente un gas que encuentra su equilibrio químico con 2 electrones. Es justamente por esta razón, ¿sí? Por eso es que está como sobresalido o sacado, parece, de ahí de esa columna de grupo, ¿sí? Y está en otro color. Entonces, por eso podemos formar estos últimos compuestos denominados hidruros metálicos, ¿sí? Bueno, a ver, para que entiendan un poco la parte práctica de todo esto, ¿sí? Voy a hacerles un ejemplo de cada uno. Óxido de calcio. ¿Qué pasa si yo digo óxido de calcio? Y esto está formado por oxígeno y está formado justamente por calcio, ¿sí? Si vamos a la tabla periódica, nos fijamos que es cada uno, ¿sí? Oxígeno pertenece al grupo de los no metales, o sea que el oxígeno es un no metal. ¿Qué pasa si nos fijamos para el calcio? El calcio está dentro de lo que es el grupo de los metales, ¿sí? Acá lo tiene. Entonces ponemos metal. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, me voy a fijar a qué grupo pertenece cada uno. O sea, este oxígeno, ¿a qué grupo pertenece? Este calcio, ¿a qué grupo pertenece? Y bueno, me fijo el oxígeno me aparece como que está justamente en el grupo 6A. Me fijo en el que está en números romanos, ¿sí? 6A. ¿Qué pasa con el grupo del calcio? El calcio pertenece al grupo 2A. ¿Qué me quería decir el grupo? Indirectamente, recuerden, el número de electrones que había en el último nivel de energía. Es decir, que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. ¿Qué me está diciendo el grupo del calcio? Lo mismo, el número de electrones que tiene en su último nivel de energía. O sea, en este caso,
2 electrones. ¿Qué pasaba acá? Si recuerdan lo que les estaba diciendo, ¿sí? Porque tenían la necesidad de unirse estos átomos de estos elementos para formar compuestos, justamente por la necesidad de encontrar el equilibrio químico. Recuerden entonces que el no metal alcanza ese equilibrio químico, ¿sí? Completando lo que nosotros llamamos el octeto, es decir, llegar a 8 electrones, ¿sí? ¿Qué pasaba con el metal? El metal justamente alcanzaba ese equilibrio químico cediendo electrones. ¿Cuánta cantidad de electrones? La que tenía en el último nivel de energía. ¿Y cuántos son los electrones que tienen el último nivel de energía? Los que me indica el grupo, 2. O sea, que el metal tiene que perder esos electrones que me está diciendo el número de grupo, ¿sí? En este calcio, el calcio pertenece al grupo 2A, tiene que perder para alcanzar su equilibrio químico 2 electrones. ¿Qué pasa acá con el átomo de oxígeno? Tiene que alcanzar su equilibrio químico alcanzando el octeto, es decir, llegando a 8 electrones, ¿sí? Entonces, para que entiendan esto bien, vamos a poner al átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno con 6 electrones. Los voy a representar, en este caso, con cruces. 6 electrones. Tiene que alcanzar su equilibrio químico, es decir, tiene que llegar a 8. Para llegar a 8, ¿cuántos le faltaría? 2. O sea, que este átomo de oxígeno tiene que ganar 2 electrones. ¿Quién se los va a hacer ganar? Y justamente, ¿con quién está formando la unión química? Con el átomo de calcio. Entonces va a venir acá el átomo de calcio con 2 electrones, los voy a representar con circulitos, así ven bien a quién pertenece cada electrón, ¿sí? 2 electrones, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Y este los tiene que sacar de encima, tiene que perderlos. ¿Y este qué tiene que hacer? Ganarlos para poder llegar a 8. Entonces, ¿cómo se representa esa unión? Eso, donde el átomo de calcio cede los electrones y el átomo de oxígeno los adquiere para completar el octeto. A través de un corchete, que es justamente lo que simboliza la unión iónica, ¿sí? Se hace un corchete encerrando al no metal, o sea, a la especie o al átomo del elemento que necesita completar el octeto. Es decir, que voy a poner un corchete acá y otro acá. Ven que acá dentro del corchete tengo al no metal con sus 8 electrones, los 6 que tenía más los 2 que está ganando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el oxígeno alcanzó su equilibrio químico. ¿Qué pasa con el átomo de calcio? Si ustedes miran al átomo de calcio, ¿le quedaron electrones ahí a su alrededor? No, se lo llevó el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿alcanzó su equilibrio químico? Sí. ¿Por qué? Porque cedió o perdió la cantidad de electrones que tenía, es decir, los 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Si este átomo de calcio está perdiendo electrones, ¿sí? Va a quedar con exceso de carga positiva. Recuerden que el número de protones, de partículas positivas, y el número de electrones, partículas eléctricas negativas, en un átomo son iguales. Es decir, que está en equilibrio eléctrico, se dice el átomo. ¿Por qué? Porque el número de partículas positivas es igual al número de partículas negativas. Si este número o este átomo de calcio pierde electrones, ¿qué va a pasar? Supónganse, ¿no? Para que tengan una idea. El calcio tiene 10 protones y tiene 10 electrones. Estoy diciendo cualquier número, ¿sí? Al azar. Si este átomo de calcio, perdió 2 electrones, como en este caso, ¿cuántos electrones me van a quedar? 8 electrones. Es decir, ¿quedó eléctricamente neutro el átomo de calcio? No, porque tiene 10 protones contra 8 electrones.
Eso es lo que están simbolizando acá, ¿sí? Que ustedes tienen, al perder esos 2 electrones, el átomo de calcio, ¿sí? Tienen un exceso de ¿qué carga? De la carga del protón, de los protones, ¿sí? Que es positiva, o sea, tiene un exceso de carga positiva. ¿De cuántas unidades? Y si de 10 que tenía bajó a 8, perdieron 2, o sea, un exceso de 2 cargas positivas, ¿sí? ¿Qué pasa con el átomo de oxígeno? Al átomo de oxígeno le pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Supongamos que ese átomo de oxígeno estaba en el mismo, tenía el número de cargas iguales, ¿sí? Vamos a hacerlo con 10, así lo entienden todos. Estoy poniendo un número al azar, recuerden. Pongámosle que el átomo de oxígeno tenía 10 protones y 10 electrones. Si ese átomo de oxígeno gana 2 electrones, ¿sí? Gana, entonces, ¿qué quiere decir? Que queda con un máximo de 12 electrones, 12 cargas negativas. ¿Contra cuántas positivas? Contra 10. Entonces, este átomo de oxígeno tiene un exceso, ¿sí?, de carga negativa. ¿De cuántas unidades? Y de 10 a 12 hay 2 unidades de diferencia. ¿Ve que concuerdan? ¿Sí? Entonces, exceso de carga positiva en 2 unidades con exceso de carga negativa en 2 unidades se unen, forman lo que se llama el equilibrio químico. ¿Por qué? Porque 2 cargas negativas más 2 cargas positivas me da un total de 0. ¿Sí? Ahí está lo que se denomina la unión o la fórmula del óxido, o la molécula, perdón, del óxido de calcio. ¿Cómo se llama esto que nosotros hicimos acá? A esto lo denominamos estructura de Lewis. ¿Sí? De la unión justamente química que se produce entre el oxígeno y el calcio. ¿Qué más podemos sacar de acá? Como conclusión, justamente lo que denominamos fórmula molecular, que la abreviamos así, FM, fórmula molecular, ¿sí? ¿Qué se indica en la fórmula molecular? Y en la fórmula molecular se va a indicar justamente el metal o el símbolo del metal y el símbolo del no metal, que están justamente siendo partícipes de la unión química, ¿sí? Y abajo le vamos a poner una X. ¿Qué significa esa X? Es justamente el subíndice. ¿Qué es este subíndice? Ese subíndice me indica el número de átomos que tengo en la forma o en la estructura de Lewis, ¿sí? Fíjense, ¿quién es el? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Quién es el metal? El calcio. Entonces vamos a poner calcio. ¿Quién es el no metal? El oxígeno. Vamos a poner el oxígeno. ¿Cuántos átomos de calcio puse en la molécula? Esta que formé acá. 1. Un átomo de calcio, o sea, el símbolo del elemento, no la cantidad de electrones, ¿sí? O sea, el átomo de calcio, un átomo de calcio tiene para ceder 2 electrones, ¿sí? O sea, tengo 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 1, ¿sí? No tengo 8. 8 son los electrones que le van a quedar. Pero oxígeno tengo 1 solo. O sea que tengo 1 y 1. Ese es el subíndice que se va a poner. Cuando es 1, no hace falta ponerlo. ¿Por qué? Porque al poner el símbolo del elemento ya estamos indicando que hay una unidad de ese átomo, ¿sí? O sea que la fórmula molecular me quedaría calcio, oxígeno. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Para que sigan entendiendo un poco más. Vamos a hacer lo mismo, pero con una sal binaria. Cloruro de calcio. Así la voy a denominar a
las sales binarias. Se le pone la terminación uro siempre al no metal, ¿sí? Eso me da a entender por el nombre que estoy hablando de una sal binaria. O sea, que si volvemos a la explicación que teníamos acá, las sales binarias al no metal se le antepone, se le pone la terminación uro finalizando su nombre, ¿sí? Entonces, cloruro de aluminio, ¿sí? ¿Cloruro de quién viene? Y a mí me suena que viene del cloro, ¿no? Exactamente, viene del cloro, ¿sí? Aluminio, justamente, viene del aluminio. Si nosotros nos fijamos, el cloro pertenece al grupo de los no metales, ¿sí? Y, para ser más exactos, al grupo 7A. O sea que el cloro pertenece al grupo 7A. Es decir, indirectamente, que ese átomo de cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Como es el no metal, acuérdense, es el que tiene que completar el famoso octeto, llegar a 8 electrones, ¿sí? ¿Qué pasa con el aluminio? Si nos fijamos, el aluminio pertenece al grupo 3A. Está dentro, es decir que tiene 3 electrones en su último nivel de energía. Está dentro del grupo de lo que serían los metales. Entonces, ¿qué tiene que hacer este metal o este átomo? Ceder o perder ese total de electrones. ¿Cuántos? Los 3 electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner al átomo de cloro con los 7 electrones, los voy a representar con crucecitas, ¿sí? Y voy a poner al átomo de aluminio con 3 electrones. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? El átomo de cloro necesita 1 para completar el octeto. Es decir, que ese átomo de cloro va a tomar un único electrón y así poder llegar a 8. ¿Qué pasa con el átomo de aluminio? Le van a quedar 2 electrones, ¿sí? Tenía 3, dio 1, le quedan 2. ¿Le pueden quedar esos 2? No. Si el átomo empieza a ceder electrones, tiene que ceder justamente la totalidad que nos indica el grupo. No puede ceder a medias, ¿sí? O sea, si esto yo lo dejo y digo, ahí terminó la unión, este es el cloruro de aluminio, esto está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el átomo de aluminio tiene que ceder el total de electrones. No puede ceder 1 y quedarse con 2, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a copiar. Teníamos al cloro con los 7 electrones, lo hago rápidamente. Tenemos al aluminio con 3 electrones, ¿sí? 1 había sido dado al cloro. ¿Qué pasa con los otros 2? Y los va a tener que ceder. ¿A quién se lo va a ceder? ¿Con quién está haciendo la unión? ¿Con el átomo de oxígeno? No, con el átomo de cloro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que poner otro átomo de cloro. ¿Por qué? Porque este átomo ya llegó a 8. Entonces, ponemos otro átomo de cloro con sus 7 electrones. Ese átomo de cloro se va a llevar otro electrón del átomo de aluminio y así el aluminio está cediendo de los 3 que tenía que ceder, 2. Faltaría que ceda uno más, que lo podemos poner hacia arriba o hacia abajo. Yo por una cuestión de espacio lo voy a poner acá abajo, ¿sí? ¿Le puede quedar esto así? No. Lo tengo que dar. ¿A quién se lo voy a dar? Nuevamente, al átomo de cloro, ¿sí? Que es con el único átomo no metálico que está haciendo la unión. Entonces, voy a poner el cloro con 7 electrones y ese átomo, justamente,
va a tomar el electrón del aluminio y así llegar a 8. Ven que el aluminio quedó rodeado por los 3 átomos de cloro que le captaron, cada uno de ellos, un electrón, perdiendo los 3 electrones, y cada átomo de cloro tiene 8 electrones. Los 7 que tenía más el que le está sacando al átomo de aluminio, completando así su octeto, equilibrándose. ¿Sí? ¿Alcanzaron el equilibrio? Sí. Los 3 átomos de cloro que puse quedaron con el octeto completo. El único átomo de aluminio que puse quedó sin electrones, perdió todo, entonces quedó con su equilibrio químico. Volvemos a lo mismo. El átomo de aluminio, ¿cuántos electrones está cediendo? 3, ¿sí? Entonces quedó con exceso de 3 cargas positivas. ¿Qué pasa con cada uno de los átomos de cloro? ¿Sí? Ganaron o quitaron un solo electrón, o sea, quedó cada átomo de cloro con el exceso de una carga negativa. Si de esto yo quiero sacar la fórmula molecular, recuerden que voy a poner primero al metal. ¿Quién es el metal? El aluminio. ¿Quién es el no metal? El cloro. ¿Cuántos átomos de aluminio puse? Uno solo. O sea, no le ponemos nada. ¿Cuántos átomos de cloro tengo? En total en la molécula, ¿sí? 3. Entonces ponemos índice 3. Esta es la fórmula molecular del cloruro de aluminio. Esto que hicimos acá es la representación de Lewis, que directamente Lewis lo que me está representando es la molécula del compuesto, en este caso el cloruro de aluminio. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo con un hidruro, que también era una unión iónica. Bien, hidruro de litio. Hidruro proviene de hidrógeno. Litio, justamente del famoso átomo de litio que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Recuerden que el litio era un metal. Y recuerden la bipolaridad o la doble cara del átomo de hidrógeno. Si está con un metal, ¿cómo va a actuar él? Como lo contrario, como un no metal. ¿Sí? ¿A qué grupo pertenecen? Y si nos fijamos, tanto el hidrógeno como el litio pertenecen al grupo 1A. O sea, que este es del grupo 1A y este también es del grupo 1A. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto este como este tienen un único electrón en su último nivel de energía. ¿Qué va a pasar acá? Recuerden, siempre el metal cede electrones. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? El no metal tiene justamente que completar el octeto, o sea, ganar los electrones. Pero si recuerdan, yo les dije que justamente el hidrógeno alcanzaba su equilibrio químico, ¿sí?, completando ideológicamente ese octeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre el átomo de hidrógeno, ¿sí?, alcanza ese equilibrio con 2 electrones, no con 8 como lo venían haciendo el resto de los no metales, ¿sí? 2 electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Al átomo de hidrógeno con un electrón, al átomo de litio con un electrón. ¿Qué va a pasar acá? El hidrógeno es el no metal, o sea que va a ganar ese electrón. ¿Cómo representábamos que lo ganaba? Justamente con el corchete, encerrando a ese hidrógeno con el electrón que tenía más el que se lleva, ¿sí? ¿El hidrógeno quedó con 2 electrones? Sí.
¿Alcanzó el equilibrio químico? Sí. ¿El litio se sacó los electrones de encima, como quien dice? Sí. Quedó sin electrones. ¿Alcanzó su equilibrio químico? Sí. Perfecto. Ya está. Acá quedó. ¿Con qué exceso de carga quedó el litio y con qué exceso de carga quedó el hidrógeno? El litio perdió un electrón, o sea, quedó con exceso de una carga positiva. ¿Qué pasó con el hidrógeno? El hidrógeno ganó un electrón, quedó con exceso de una carga negativa. ¿Cómo es la fórmula molecular de esto? La fórmula molecular de este compuesto es litio, primero, que es el metal, recuerden, el hidrógeno, que en este caso está actuando como no metal, lo ponemos en segunda instancia, ¿sí? ¿Cuántos átomos tengo de cada uno? Uno de cada uno. Entonces, la fórmula molecular de este hidruro de litio es LiH. Hasta ahí vamos. Bueno, acá los dejo, porque me parece que es demasiada información. Les voy a dejar ahora, a continuación en la aplicación, ejercicios para que vayan practicando esto de la unión iónica y, bueno, nada, los vayamos corrigiendo. Por lo general lo que estoy haciendo ahora es pedírselos, ¿sí? O sea que voy a estipular una fecha de entrega para que ustedes puedan hacer los ejercicios con tranquilidad y luego me los entreguen para que les haga una corrección de los mismos. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho y nos estamos viendo ojalá muy pronto.